Estamos en una nueva serie, ¿verdad? Esta es la 4ª semana que hemos estado hablando en esta serie que se llama Enséñanos a orar. Sabemos que City Y, ¿verdad?, tiene un evento bien especial que viene ya mismo, que son los 10 días de oración. ¿Cuántos están contentos por eso? 10 días de oración, vamos a estar en septiembre 25, 10 días hasta octubre 5, creo que vamos a estar, ¿verdad?, en New Vision, ¿así se llama? New Vision, ahí vamos a estar y las puertas van a estar abiertas 24 horas al día. Y Dios ha venido depositando en nuestros corazones, nos han venido enseñando a través de la palabra cómo encontrar la postura correcta de la oración, ¿verdad? Nos ha estado como que moviendo nuestros corazones, ha estado poniendo nueva palabra en nosotros, donde nosotros podamos entender cuál es la postura correcta que tenemos que venir ante Él, ¿verdad? Y yo hoy voy a hablar en cuanto a una postura de restitución, pero yo le puse un subtítulo para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Entonces mi subtítulo es lo siento no es suficiente. Dile al que está a tu lado, lo siento no es suficiente. Repasemos una vez más lo que hemos tocado, ¿verdad?, hasta ahora. La adoración, hablamos de una postura de adoración. Aprendimos que en una admiración intensa es necesario en la oración con respuesta, que debemos admirar a Dios por sus características y que cuando oramos debemos pedir dirección en vez de bendición. También aprendimos en una postura, lo que es una postura de perdón. El perdón de Dios crea en nosotros un compromiso hacia Dios y hacia los que nos rodean. El perdón es la llave del cielo. Debemos aprender a perdonar y también debemos aprender a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Y Dios se olvida de todos esos pecados al instante. Él no te está sacando nada en cara, ¿verdad? Y porque tenemos una postura de perdón, encontramos descanso, encontramos cobertura y encontramos bendición. Y la semana pasada hablamos de una postura de confesión. La confesión nos lleva a reconocer y acercarnos a Dios. Nos trae revelación, nos trae restauración. Hablamos del profeta Daniel, de que aún cuando él ya conocía la promesa, fue con una postura de confesión frente a Dios y él no intercedió por sí solo. Él no intercedió por sí mismo. Él intercedió por una nación completa y Dios le contestó a él para toda esa nación. Y hoy yo quiero que me acompañes a Lucas 19, 1 al 10. Vamos a estar en Lucas 19, 1 al 10. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia, ¿verdad? Mi amigo Zaqueo, somos amigos tremendos. Yo lo conozco a él. Lucas 19, 1 al 10, yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, y este es el texto que yo quiero que prestes mucha atención. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido, y es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor del cielo. Padre amado, yo te pido que esta palabra, de la misma manera que ha ministrado a mi ser, pueda ministrar a cada una de los hermanos que están aquí en esta casa, a los hermanos que están escuchando, Jehová, por medio de las redes sociales. Padre, que sea una semilla para ellos, Padre amado, que no salgan de aquí de la misma manera que entraron, Señor Dios, y que esta semilla, Padre, pueda ser compartida con otras personas allá afuera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo amo mucho a los niños. A mí me encantan los niños. Me encanta su inocencia y me encanta su honestidad. Los niños son bien honestos. El año pasado yo estaba en este lugar y mi compañera me pide que acompañe a un niño a su salón. Yo no conocía muy bien el lugar, puesto que era una persona nueva en ese lugar. Y el niño, para ayudarme, me dice: oh, yo sé dónde está mi salón, y yo sé un corte, un shortcut, un corte que te va a llevar más rápido, nos va a llevar más rápido al salón. ¿Qué pasa? Que no era cierto. Este niño me corrió por todo este lugar y de momento él tiene sus manos en el bolsillo todo este tiempo, ¿verdad? Y de momento él se para y me dice: creo que me confundí. Y yo dije: no te preocupes, yo voy a buscar el salón tuyo, vente, tú me vas a perseguir ahora a mí. Y él todavía seguía con las manos en el bolsillo, ¿verdad? Y de momento, cuando yo estoy dirigiéndolo a él se detiene y me dice: te tengo que decir algo. Y se saca un chocolatito de su bolsillo y me dice: yo quiero que tú le entregues este chocolatito a tu compañera y le digas: lo siento. Entonces yo dije: oye, pero ¿por qué? En mi mente, ¿verdad? No le dije a él. En mi mente le digo: pero ¿por qué a mi compañera si la que llevo dando vueltas contigo soy yo? Yo me debería comer este chocolate. ¿Qué pasa? Que cuando lo llevé al salón y cuando voy a donde estaba mi compañera, le digo: mira, el niño que tú me dijiste que llevara al salón me dio este chocolatito y me dijo que te dijera: lo siento. Ella se pone las manos en la cabeza y se pega a sonreír y me dice: ay, este muchacho, él no estaba supuesto a coger ese chocolate de mi jarra, y yo le dije que no cogiera el chocolate de mi jarra, y al parecer cuando yo di la vuelta, él cogió el chocolate. Y yo le digo: pero por lo menos te lo entregó, se arrepintió y lo mandó y te lo entregó conmigo, ¿verdad? No sé por qué no me lo comí, el chocolate. Porque si nosotros hubiéramos sido ese niño, quizás no hubiéramos comido ese chocolate, ¿verdad? Quizás no hubiéramos mandado ese chocolate para atrás. Este niño tenía una honestidad bien grande. Algo pasó en su corazoncito que dijo: yo cogí algo que ella me dijo que no cogiera y lo tengo que entregar para atrás. O en su mente, él supo que había un error. Y él decidió devolver el chocolate, ¿verdad? Entonces, nuestro subtítulo es: un lo siento no es suficiente. Porque la compañera mía me dice: bueno, él sí se arrepintió, pero ahora, la semana que viene, yo tengo que hablar con él, ¿verdad? Tenemos que arreglar este asunto. Por eso es que un lo siento muchas veces no es suficiente. Tenemos que ir y arreglar ese asunto. Y hoy estamos hablando sobre el poder, la postura de restitución. Restitución significa, por medio del diccionario bíblico Holman, una restitución es un acto de devolver lo que se ha tomado equivocadamente o de reemplazar lo que se ha perdido o se ha dañado. Es una restauración divina de todas las cosas a su origen. En otras palabras, es pagar para atrás lo que debemos. Es devolver, es restaurar, es reconstruir, ¿verdad? La restitución es reconocer
y reconstruir el daño que es causado por las injusticias, por la división, por la malicia, por las mentiras, por todas estas cosas que pueden pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Así que si yo tomo algo que te pertenece, si yo te pido $20, ¿verdad? O te robo $20, tomo algo que te pertenece a ti, pero que nunca te lo entrego para atrás. ¿Cómo yo puedo ir a donde Dios a pedirle que me bendiga si yo no te he pagado? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo tener una postura de oración ante Dios si yo no estoy siendo justo? Hoy vamos a aprender por medio de la Biblia por qué es tan importante devolver lo que hemos tomado que no nos pertenece. Y no solamente voy a hablar en cuanto a dinero, porque pagar es fácil. Cuando tú tienes los 20 pesitos cuando yo tengo los 20 pesitos que te debía, te los entrego y se acabó el asunto, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hemos herido a alguien? ¿Qué tal cuando hemos maltratado a alguien? ¿Qué tal cuando hemos hecho una injusticia? O viceversa, ¿qué tal cuando alguien nos ha herido a nosotros? ¿Qué tal cuando alguien nos ha maltratado a nosotros, verdad? ¿Cómo nosotros podemos sanar de eso? Y cómo si nosotros somos los que hemos sido, los que hemos herido, ¿cómo nosotros vamos a poder restituir eso que hemos hecho? En estos versos que acabamos de leer, Jesús acaba de hacer una serie de milagros y palabras con los discípulos. Y luego de esto, les deja saber que Él quiere ir a Jerusalén. Pero primero Él quiere pasar por Jericó y ahí es donde Él se encuentra con Zaqueo. Ahora, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo es este hombre, muchos de nosotros lo conocemos por su estatura. Siempre estamos hablando de la estatura de Zaqueo. Zaqueo era chiquito, se trepó al palo. Zaqueo era chiquito, se trepó al palo. Pero hay mucho más que eso. Zaqueo era un jefe de recaudación de impuestos. Era un hombre que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y esto significa para este tiempo que era alguien que recogía más de lo que tenía que recoger, ¿verdad? Vamos a decirlo así, era un estafador. Si tus impuestos eran 25 pesos, pues él te iba a cobrar 50, ¿verdad? Entonces, los recaudadores de impuestos recibían una mala reputación porque no eran leales. La gente ya los miraba a ellos como que, quédate un poquito para allá. Él no tenía muchos amigos. La gente no lo miraba con una reputación buena. Pero ¿qué pasa? Zaqueo podía darse todos los placeres y todas las comodidades que él quería. Él no necesitaba amistades, ¿verdad? Porque él tenía todo, él tenía absolutamente todo, tenía dinero, podía comprar lo que él quisiera. Pero llegó un momento en donde la vida de Zaqueo cambió. Un momento. Zaqueo escuchó de este hombre. Zaqueo escuchó de Jesús que estaba haciendo milagros, de Jesús que estaba haciendo prodigios, y le entró la curiosidad y le dice: yo tengo que conocer a este hombre, ¿verdad? Algo tiene que tener este hombre para mí. ¿Qué pasa? Que Zaqueo se va a donde está Jesús y él decide ir a buscar a Jesús. Y como era de corta estatura y había tanta multitud, él no podía llegar a Jesús. Y lo que se le ocurre fue treparse al árbol. Y aquí está Zaqueo, un hombre rico que no tiene por qué hacer esto. Va y se trepa al árbol. Y eso fue lo único que tuvo que hacer en ese momento, treparse al árbol para que Jesús lo viera. Aquí viene Jesús en medio de la multitud y mira para arriba. Y ahí ve a Zaqueo en este árbol, así. Y tú sabes lo que a mí me impacta de esta historia, es que Jesús, nadie le había dicho el nombre de Zaqueo, y él lo llama por su nombre. Jesús te conoce por tu nombre, ¿sabes? Jesús te conoce por tu nombre. Y aquí viene Jesús y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol. Y hay algo más impactante de esta historia, que dice que Jesús le dijo: yo tengo
que ir a tu casa. Jesús se invita solito a tu casa, ¿sabes? Él te conoce por tu nombre y Él se invita solito a tu casa. Ahora las personas que están viendo alrededor comienzan a murmurar y dicen entre sí, pero Zaqueo es un pecador. ¿Por qué Jesús se va a quedar en la casa de Zaqueo? Este hombre es un pecador, este hombre es un estafador, y tú me vas a decir a mí que él viene a quedarse en la casa de ese pecador. Pero ya Jesús había visto algo que esta multitud no había visto en Zaqueo. Ya Jesús había visto algo que nadie podía ver, que solamente Jesús fue el que vio. Él vio algo en su corazón. Él vio algo diferente en el corazón de Zaqueo y la desesperación. Él vio la desesperación que Zaqueo tenía en su corazón, que necesitaba salvación. Y hay dos razones en este versículo 8 que nos dejan saber que Zaqueo había un cambio en el corazón de él. Y yo quiero que tú veas ese versículo número 8. Dice, mira, Señor. Entonces Zaqueo reconoció quién era Jesús. Y luego dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Él reconoce quién es Jesús, y él reconoce que Jesús puede perdonarlo. Y por eso es que él dice, hay un arrepentimiento sincero en él. Él sabía, Zaqueo conocía bien la ley, ¿verdad? Porque él trabajaba para el gobierno, él conocía bien la ley. Y él dice, si engaño a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. En la ley, según el Antiguo Testamento, dice que se requiere una confesión y una restitución completa, más una quinta parte de ella. Y Zaqueo hace todas estas cosas. Zaqueo no solamente honra a la autoridad, porque él conocía cómo trabajaba la autoridad, sino que él honra a la gente que él le había robado, a la gente que él había defraudado. En la segunda semana nosotros hablamos de una postura de perdón y aprendimos que el arrepentimiento va unido al perdón. Dios quiere que nosotros perdonemos, Él quiere que nosotros confesemos, pero Él no quiere que lo dejemos ahí. Él no quiere que un lo siento sea suficiente. Él quiere que nosotros aprendemos y trabajemos en la restauración. Aprendamos y trabajemos a restaurar lo que hemos dañado o a quien hemos herido. Si hemos tomado algo que nos pertenece, que aprendamos a devolverlo para atrás. Y Zaqueo es un gran ejemplo de cómo podemos tener una postura de restitución. Mi punto número 1 es, el verdadero arrepentimiento requiere restitución. Yo no sé si puedas dejar por un minuto el versículo 8 en la pantalla. Yo quiero que este versículo se quede contigo. Y lo vamos a leer una vez más. Vamos a leerlo nuevamente y dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Mira, Señor, ahora mismo. No podemos tardar. Arrepentimiento no es solamente decir lo siento, sino es más bien reparar lo que hicimos mal. Y quizás tú piensas que tú no le has robado nada a nadie, ¿verdad? Quizás tú piensas que, bueno, yo no le he cogido prestado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no soy Zaqueo, yo no soy un recaudador de impuestos, pero yo no solamente estoy hablando del dinero, ¿verdad? Quizás si tú piensas en tu mente puede venir algo que quizás tú hiciste un mal a alguien y quizás ni siquiera no nos acordamos, ¿verdad? Quizás hemos herido a alguien, quizás hemos traicionado a alguien o hemos maltratado a alguien. Y normalmente cuando nosotros hacemos esto y nos damos cuenta de que hicimos el mal, pues pedimos perdón, pero caminamos hacia la otra dirección. Entonces, ¿cómo podemos hacer restitución? Debemos entender que el arrepentimiento está ligado con el perdón y que la restitución es el resultado
del arrepentimiento y del perdón. Eso cuando nos equivocamos y somos capaces de llegar a una etapa de realización, cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a alguien y estamos equivocados, ¿qué se debe esperar de nosotros? Bueno, se espera que hablemos con la persona, ¿verdad? Se espera que confesemos la ofensa y luego que pidamos perdón, pero también se espera que restauramos, que arreglemos ese problema. Normalmente nos quedamos en el perdón. Pensamos que quizás no es importante restaurar y reconstruir. Entonces, hoy en día es muy fácil pagar una deuda. Hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Si tú debes 20 pesos, y puede ser un año que debes estos 20 pesos y te han preguntado como 30, Eva, págame esos 20 pesos. Muchacha, yo necesito esos chavos, ¿verdad? Entonces, Eva me está preguntando a mí por ese dinero. Es bien fácil yo no tener que confrontar a Eva, porque yo uso una de las aplicaciones, ¿verdad? Unas aplicaciones por ahí que tú mandas 20 pesitos, si tú quieres mandarle intereses, pues manda 25 y ya, resuelto el problema, ¿verdad? Yo entonces ahora resolví el problema de que yo tenía que pagarle a Eva esos $20, pero ¿qué pasa? Que yo estoy evitando una confrontación, ¿verdad? Yo estoy evitando tener que decirle por qué yo no le había pagado esos $20. Entonces, realmente estoy pagando una deuda, pero no estoy aclarando la deuda. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, con nuestras diferencias. Pasa con nuestros problemas. Es un texto a distancia. Ahora podemos mandar un lo siento bien fácil. Lo siento. Perdona que te hice daño. Y solamente lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero no estamos quizá arreglando el problema, pero no estamos aclarando el mal. No estamos aclarando el mal. Pero lo que Dios quiere decirnos con la historia de Zaqueo es que si hemos hecho mal, tenemos que ir y hacer lo mejor posible para reparar el daño. Tiene que haber un efecto en nuestro arrepentimiento. Y esto me lleva a mi punto número 2. El verdadero arrepentimiento se conoce por el efecto. El verdadero arrepentimiento se conoce por el efecto. ¿Qué es un efecto? Es una cosa producida por una causa. Hay una impresión, ¿verdad?, que produce algo. Por ejemplo, cuando tú hablas, tus palabras causan efecto. Entonces, tu arrepentimiento causa efecto. Tu arrepentimiento, tu perdón, cuando tú estás arrepentido sinceramente, hay una acción que se levanta y causa un efecto. Zaqueo tan pronto tuvo a Jesús enfrente, dijo: ahora daré mis bienes a los pobres. La presencia de Jesús causó una impresión en Zaqueo que lo llevó a accionar, que lo llevó a pagar, ¿verdad? Entonces su trabajo como recaudador de impuestos le dio el poder de la opresión. Él podía ir y oprimir a estas personas, pero el arrepentimiento le dio el efecto de la gratificación. Entonces ahora él está entregando. Ahora está entregando todo lo que debía, más de lo que debía. Una vez que oye el hablar de Cristo y ver a Cristo, algo en su mente y en su corazón cambian, ¿verdad? Él no niega que hay un pecado. Él no niega que hay un pecado. Él sabe que hay un pecado, y hay un arrepentimiento cuando él encuentra a Jesús, ¿verdad? Entonces la actitud de déjame no solo reconocer lo que hice mal, sino corregir lo que hice mal, nos enseña que la restitución proporciona una justicia poderosa y práctica. O sea que si yo te hago algo a ti, te pido perdón y me perdonas, pero no hago nada más para arreglarlo, entonces no hay un efecto. No hay un efecto. Tan pronto Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús, en su corazón y su mente hubo un cambio y él sabía que él había hecho mal. Y él no solamente fue y le dijo a la gente lo siento. Él no le dijo a la gente lo siento mucho. Él fue
y entregó lo que él necesitaba entregar. Sabemos que cuando hacemos el mal y también sabemos cuando hacemos el mal y también sabemos lo que tenemos que hacer cuando hacemos el mal. No lo arreglamos todo, hermanos, con un lo siento, lo arreglamos con acciones. Tenemos que accionar ese arrepentimiento, tenemos que accionar ese perdón, porque hay un efecto en el arrepentimiento que nos lleva a entregar mucho más de lo que nosotros tenemos que entregar a esa persona que hemos herido. Si debemos pagar, tenemos que pagar. Si debemos, tenemos que pagar. Si mentimos, tenemos que decir la verdad. Si engañamos, tenemos que arreglar el asunto, ¿verdad? Porque cuando esto pasa, estamos recuperando algo, estamos recuperando confianza, estamos recuperando relaciones, estamos recuperando esa relación con tu madre que quizás está dañada. Cuando tú vas y tú restituyes, estamos recuperando matrimonio, estamos recuperando la lealtad. Mi esposo tiene muchas herramientas. En mi casa hay herramientas en todos lados. Puedes ir a la sala, hay herramientas. En la cocina hay herramientas. Abajo en el basement hay herramientas. Pero ¿qué tal si mi esposo si alguien le presta una herramienta a mi esposo y él la deja afuera? ¿Verdad? Si la deja afuera y ahora le cae el agua y ahora le da el sereno, ¿qué va a pasar con esa herramienta? Esa herramienta se va a dañar, esa herramienta se oxida, se va a poner, se oxida completamente, no va a tener una como te la entregaron, no se va a ver como te la entregaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de entregarla? Hay dos maneras. La primera es si mi esposo le dedica tiempo a limpiar y a sacar lo que está oxidado en ella y la pone como se la dieron. Y la segunda es que si él, después que la limpió y no le sale nada del óxido, ¿qué él tiene que ir a hacer? Él tiene que ir a comprar una nueva. Fue su culpa que se haya oxidado, ¿verdad? Fue su culpa. ¿Es su responsabilidad limpiarla o es su responsabilidad comprarla? Eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos cosas sin resolver. Cuando dejamos problemas sin resolver, se oxidan. Cuando herimos a alguien y no trabajamos en la restauración, se oxida. Cuando mentimos a alguien pero nunca vamos a decir la verdad, se oxida. Cuando hablamos de alguien pero nunca arreglamos el mal hecho, se está oxidando. Cuando hay un daño en el matrimonio y no trabajamos en el asunto, se está oxidando, se oxida porque lo estamos dejando ahí cogiendo sereno, cogiendo agua, esperando que pase algo. Pero a veces hasta nuestro propio perdón, hermano, está oxidados. Esperamos a pedir perdón o esperamos a perdonar y una vez lo hacemos, ya está. No hacemos nada más. Y lo dejamos ahí, pensamos que hemos terminado, pero lo siento, hermanos, no es suficiente. Tenemos que aprender a restaurar, tenemos que aprender a restituir nuestras relaciones, ¿verdad? Y a veces tenemos que botar lo que tenemos y empezar desde cero. Tenemos que olvidarnos y empezar desde cero esa restauración y esa reconstrucción en nuestras relaciones. Empezar a reconstruir eso que hemos dañado. Las divisiones, hermanos, vienen a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestras relaciones, muchas veces porque se ha perdonado, pero no se ha tomado la acción de arreglar el daño. Hay que tomar la acción de arreglar el daño, hermano. Nuestra justicia debe ser poderosa y práctica. ¿De qué sirve una justicia que solo es poderosa, pero que nunca se pone en práctica en nuestras vidas? ¿Cómo podemos
arrepentirnos y pedir y recibir el perdón, pero no ir a reparar a otros lo que hemos herido o lo que hemos robado, lo que hemos maltratado, ¿verdad? Isaías 58, 4 al 9 dice: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tu semejante? Si así procede, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Isaías aclara que incluso en nuestro ayuno y oración, si trabajamos nuestra justicia de manera práctica, Él nos escuchará en nuestras oraciones. Él nos va a escuchar en nuestras oraciones cuando nosotros damos ese paso a seguir de restitución, ¿verdad? El ejemplo del verdadero arrepentimiento se conoce por el efecto, por la acción que tú tomas después que hayas pedido el perdón. Zaqueo dijo: ahora mismo daré mis bienes a los pobres. Él sabía lo que tenía que hacer. Jesús no le dijo: ve y da tus bienes a los pobres. Él lo dijo. ¿Y sabes qué? En el momento en que Zaqueo y Jesús se vieron, eso fue todo. Hubo un encuentro así. Te miro a ti y ya Jesús hizo el cambio. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Jesús dice que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo. Entonces, la salvación está conectada con este arrepentimiento. La salvación no se puede ganar, hermanos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Creo que es importante tener en claro que nosotros no somos perdonados por la restitución de nuestros pecados. Zaqueo no fue salvo porque él entregó el bien a los demás. Él no fue salvo porque él le dio a los demás. Él fue salvo porque él reconoció quién era Jesús y hubo un cambio en su corazón. Nosotros somos perdonados a través de la fe en Cristo y su obra terminada en la cruz. No es el hecho de que pagues a otros lo que te hace válida la salvación, no. Es tu postura ante el Señor, esa aceptación que tú le das a Cristo. La restitución fue la respuesta de esta salvación. La restitución no entrega salvación, pero sí te entrega provisión. Y cuando retenemos restitución, estamos reteniendo las distribuciones de Dios en nuestras vidas. Estamos reteniendo las provisiones de Dios en nuestras vidas. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, va a haber frutos, hermanos, ¿verdad? Va a haber frutos si hemos hecho algo mal a alguien, ¿verdad? Y vamos con un arrepentimiento sincero y queremos restaurar. Las puertas se abren. Yo no sé de ti, pero si la restitución va a abrir puertas para que la provisión de Dios entre a mi vida, entonces yo voy a empezar a devolver, ¿verdad? Vamos a empezar a devolver porque la restitución abre puertas para la provisión de Dios. O sea que la culpabilidad en tu ser no es suficiente. El arrepentimiento no debe ser suficiente. La confesión no debe ser suficiente. También debe haber restitución. ¿Por qué? Porque la restitución es lo que va a reparar el daño. Hay frutos en un verdadero arrepentimiento, hermanos. Restitución hace provisión para ti y para los demás. Por medio de la restitución de Zaqueo, muchos fueron bendecidos. Muchos fueron bendecidos más. Ellos no esperaban ese dinero para atrás. Pero muchos fueron bendecidos con la provisión que él entregó. Y la acción de Zaqueo llevó a Jesús a su propia casa. Zaqueo mostró su nueva fe en Dios a través de su generosidad. Y el Señor a su vez afirmó la fe de él a través de su acción. ¡Qué lindo es el
Señor. Tu restitución restaura la vida de otras personas. Tu restitución restaura la vida de otras personas. Ellos van a ser bendecidos también cuando tú vas y tú pides perdón, pero haces un poquito más de lo que estás supuestamente a hacer. Porque una vez que tú te sometes a Dios y permites que tu corazón sea purificado, Dios provee gracia en tu vida. Dios provee gracia en tu vida, y esto incluye los deseos de hacer su voluntad. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto me lleva a mi último punto. La restitución cambia tu forma de vivir. La restitución cambia tu forma de vivir. Todos en la multitud murmuraron quién era Zaqueo. Todos. En la multitud dijeron: él es un pecador. Murmuraron quién era Zaqueo, pero también él lo sabía. Cuando él se montó en ese árbol, él sabía que él era un pecador. Él lo sabía. Él necesitaba un cambio en su vida. Él necesitaba en desesperación la salvación de Jesús. Él necesitaba tener ese encuentro con Dios. Él necesitaba tener una vida nueva. Él se arrepintió, él cambió su vida, él volvió completamente a Dios. Él hizo lo que Jesús decía una y otra vez. Él estaba predicando, él lo hizo. Él restituyó a aquellos aquellos a que él había engañado. La restitución se convirtió en el impulso de su vida, hermanos. Zaqueo se arrepintió de verdad. Se tomó en serio de seguir a Jesús, de vivir una vida con rectitud. Él buscó arrepentimiento y Jesús lo vio. Jesús lo entregó. Jesús vio a Zaqueo. Y quizás tú me puedes decir a mí: pero ¿qué pasa si fue a mí el que me hicieron daño? ¿Qué pasa si yo soy el herido? ¿Qué pasa si yo fui el que me traicionaron? ¿Qué pasa si yo fui el que me dejaron y me han robado y me han hecho daño, y me han abusado? ¿Qué pasa si soy yo? Ellos nunca me han entregado lo que ellos me robaron a mí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo soy la víctima? Quiero decirte dos cosas. Primero, que si tú entregas por ellos no pueden robarte más. Que cuando tú entregas por ellos no van a poder robarte más. David dice en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Esa debe ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. O sea, límpiame por dentro, Señor, y quítame este horrible sentir que tengo cuando me echan algo, porque sabes, ese sentir es un sentir de víctima. Quítame este horrible sentir de víctima. Debemos pedirle a Dios que nos llene nuestros corazones y espíritu con nuevos pensamientos y deseos. La conducta correcta nos puede llevar a hacer el efecto correcto. Esa conducta correcta solo puede venir de un corazón y un espíritu limpio. David le pide a Dios que le impulse a ser firme, que renueve en él ese mismo espíritu resistente. Jesús nos muestra incluso que cuando conocemos de dónde viene nuestra fuerza, podemos restaurar. Cuando tú conoces de dónde vienen las fuerzas tuyas, tú puedes restaurar aunque tú no hayas hecho daño. Y tú puedes sanar. Cuando tú restauras, tú puedes sanar. Qué lindo es el Señor. Cuando Jesús ha creado un corazón nuevo en ti, tú aprendes a dar sin retener, hermanos. Cuando haces esto, no hay acceso legal para que otros sigan hiriéndote con deudas pasadas. Cuando tú vienes donde Jesús y tú conoces quién es Jesús en tu vida, esas deudas pasadas se rompen. Se rompen, ¿sabes por qué? Y esta es mi segunda razón. Porque Jesús ya hizo restitución por ti. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia.
Ya no hay restituciones viejas, daños viejos. Ya no pueden hacerte daño. Ya no pueden hacerte daño. Porque Jesús está ahí para ti. Él vino a darte vida. No tenemos por qué ser víctimas. Debemos aprender a soltar lo que nos ha herido. Todo eso que nos hirió, todo ese maltrato, todo ese abuso. Debemos aprender a soltar lo que nos ha herido. Porque ya Jesús pagó el precio en la cruz. Jesús pagó el precio. Jesús ya pagó el precio. Jesús te mira a ti como miró a Zaqueo. Jesús te está mirando a ti como miró a Zaqueo. Yo quiero animarte, ponte sobre tus pies. Yo quiero animarte el día de hoy. Aunque no hayas tenido restitución, aunque el que te haya herido no ha venido donde ti y haya pedido perdón, yo quiero que aunque no haya pedido perdón, tú lo perdones el día de hoy. Yo quiero que si eres tú el que necesitas pedir perdón o necesitas hacer algo más, correr esa extra milla, tú piense en a quién tú le has hecho daño o a quién, ¿verdad? A quién tú has dolido. Si viene alguien en tu mente y tú digas, ¿sabes qué? Hoy yo voy a salir de aquí y yo voy a devolver lo que cogí. Yo quiero que tú le pidas a Dios que te ayude a dar los pasos para que hoy tú puedas restituir. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es Dios. Quiero abrir el altar para todo aquel que necesita oración. Yo quiero que pases al frente. Todo aquel que necesita oración, pasa al frente, no tengas miedo. Quiero que cierren sus ojos. Quizás me estás viendo por medio de las redes sociales. Quizás vas a ver este mensaje quizás más tarde. Quizás lo estás escuchando y tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día donde Dios quiere entregarte esa invitación para que Jesús venga y cambie tu vida. Si estás aquí el día de hoy, tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, levanta tu mano ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, admito que soy un pecador. Creo que Jesús murió por mí en la cruz. Creo que Él murió por mis pecados. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Enséñame a vivir para ti. Restáurame, Señor. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este día tan hermoso. Gracias por esta palabra, mi Dios del cielo. Yo quiero, Señor Dios, que tú toques la vida de todos los corazones, Padre. Jehová, toca, Señor. Muéstrale ahora mismo, Dios, si ellos tienen que pedir perdón, si ellos tienen que ir y reconstruir una relación, reconstruir un matrimonio, reconstruir una relación con su familia, Padre amado. Muéstrale, Jehová. Muéstrale, Dios, para que ellos puedan, Señor, limpiar sus corazones. Limpiar sus corazones, Dios. Dale la valentía, mi Dios. Si tienen ahora mismo, Jehová, una herida en su corazón, Padre, de que ellos puedan perdonar, aunque esa herida no haya sido restituida, ellos puedan perdonar, Señor. Puedan sacar esa carga de sus espaldas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El altar está abierto. Si necesita oración, pasa al frente. No permita que esta oportunidad se salga de tus manos. Dios reconstruye, Dios restaura.
Y aquí hay intercesores que están preparados para orar por ti. Gracias, Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Si la saben, cántala. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.